Vamos a hablar de economía, porque es importante ver los números, ¿no? Para ver cómo terminamos el 2024 y cuáles son las perspectivas de este 2025. Para el gobierno, creo que también es verdad esto, hemos cerrado un 2024 de manera positiva, ¿no? Porque teníamos, pues, antes del segundo trimestre las cosas iban un poco complicadas, pero hemos logrado hemos cerrado de manera positiva, reitero, pues, este 2024. Nicolás Besich se encuentra con nosotros, él es el coordinador general de Evidenza Instituto para conversar de este tema. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un Un placer gusto. estar contigo. Feliz año. Feliz año, también éxitos en este 2025. Nicolás, hemos cerrado el 2024 con cifras, podemos decir, en azul, en crecimiento. Sí, efectivamente, el año 2024 en términos económicos ha sido un año mejor que el 2023. Recordemos que el 2023 cerramos con una caída en la producción, en el PBI de medio punto, y también en un contexto donde la inflación era un problema. A diferencia de eso, el 2024 se estima que el crecimiento del PBI, de la producción, va a ser alrededor de 3%, 3.1, 3.2% de crecimiento. Y efectivamente hacia el cierre del año, distintas actividades, pesca, agricultura, construcción, mostraban el consumo privado también, mostraban una recuperación respecto a lo que fue el 2023, ¿no? Ahí quizás escuchaba tu comentario al inicio sobre qué logros se pueden atribuir al gobierno y qué otros no. Vamos a empezar por los que sí se pueden atribuir. Parte del crecimiento económico que vemos este año se debe al crecimiento de la inversión pública. La inversión pública se ha acelerado en este 2024 y eso genera un crecimiento también en el sector construcción, lo cual también es intensivo en empleo. Entonces, si bien no sabemos a ciencia cierta sobre la eficiencia de la inversión y la calidad de esta, que ese es otro tema del que también hemos hablado antes, es cierto que se ha ejecutado más que el año pasado y esto ha generado mayor movimiento en el sector construcción. Eso es algo positivo y eso es algo que tienen compartido los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno nacional. Los otros motivos por los cuales la economía ha crecido este año quizás ya no son tan atribuibles o no se podría decir que son logros del Ejecutivo. Pues tenemos en primer lugar el tema de la inflación. Este año la inflación ha cerrado en 2%, que es justo el rango meta del Banco Central. Entonces tenemos la inflación controlada, eso significa un mayor poder adquisitivo de las personas y también implica que las tasas de interés se puedan reducir, lo que incentiva el consumo privado. Y eso es un muy buen manejo por parte del Banco Central de Reserva, cuyo fin es manejar la inflación y nada más. ¿No? Recordando ahí una polémica que se generó en el Congreso cuando se le preguntaba al presidente del Banco Sí, Central ignorancia por total. otras Sí, cosas, la pobreza, sí. la generación de empleo. Ignorancia No, la total, sí. función del Banco Central es controlar la inflación y este año la inflación ha cerrado en 2%, ha estado controlada y ya no es una preocupación, digamos, como lo fue en un par de años anteriores. Y luego tenemos recuperación de sectores como la pesca, ¿no? El año 2023 fue un muy mal año para la pesca por factores climatológicos. Esos factores no se han repetido este año y obviamente ha habido un rebote, un salto en la pesca, lo mismo en la agricultura, aunque hay ahí un riesgo con la sequía que están teniendo en el norte. Y finalmente el tema del consumo privado, que en parte se reactivó, es cierto, por temas por ejemplo, la liberación de los fondos de la AFP y la CTS, que han ayudado a mejorar el consumo privado.
algo que sí preocupa es el poco crecimiento o el bajo crecimiento de la inversión privada, que se estima que para este año no va a superar el 1%, es una tasa de crecimiento muy baja, y esto genera preocupación porque es la inversión privada la que representa el 80% de la inversión en el país y la que genera la mayor cantidad de empleo. De hecho, esta tasa de crecimiento de 3.2%, no es un crecimiento económico suficiente para lo que el país necesita, ¿no? Hay algunas estimaciones que dicen, por ejemplo, que para que cada año la economía pueda generar empleo para toda la mano de obra que sale a trabajar cada año, es decir, los estudiantes que terminan la universidad, los chicos que terminan el colegio y se insertan al mercado laboral cada año, para que la economía pueda brindar un empleo adecuado a toda esa masa laboral que cada año se va generando, la economía debería crecer entre 4 y 5%, ¿no? Entonces, un crecimiento de 3 no permite generar empleo adecuado para toda esta nueva masa laboral, lo cual lo único que hace es incrementar el subempleo, incrementar la informalidad. Entonces, el gran problema y el gran reto que tiene el país no es crecer 3%, sino es mejorar sus tasas de crecimiento, crecer más para generar empleo y reducir pobreza. Perfecto. Entonces tú nos has dado pues ahorita en estos minutos un resumen de lo que se ha podido lograr el 2024, ¿no? Y los pros y los contras finalmente que se han tenido. Pero como bien lo dices tú, ha habido un aumento del presupuesto de inversión, en este caso por parte del Estado, el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, llámese gobierno regional o gobiernos locales, han podido elevar finalmente su gasto de inversión. En La Libertad un poco sospechosa la cosa, pero ahí está finalmente las cifras. Y esto ha movido de alguna manera también el motor con todo lo que nos has dicho. Sin embargo, hay preocupación por el déficit fiscal y quisiéramos incidir en este tema. Si por un lado vamos bien, ¿no? Y los vientos no son favorables, pero el déficit fiscal es un mal manejo por parte del gobierno, por parte de las autoridades de nuestra economía. Y parece que se está dando. Sí, lamentablemente este año, el 2024, una vez más el Estado va a incumplir esto que se llama como la regla fiscal, que es una de las reglas fiscales, que no es otra cosa que el gobierno, el Ejecutivo, el MEF, diciendo, bueno, mis gastos no van a exceder a mis ingresos en X%, ¿no? Es como que a inicios de año el MEF se compromete ante los inversores extranjeros y ante, en fin, ante la economía mundial, decir, oye, por si acaso, mis gastos no van a exceder en X% a mis ingresos. Hasta antes de la pandemia teníamos una regla fiscal de 1%, obviamente en la pandemia esto se rompió porque había que gastar más, claro, había que ayudar a la gente y el gasto subió y superó ampliamente a los ingresos, pero luego lo que se trató de hacer fue un saneamiento de esas cuentas fiscales y regresar a la regla que teníamos antes. Lamentablemente el MEF no lo ha logrado. Este año ha vuelto a incumplir esa regla. Por 2 y eso va años generando consecutivos, desconfianza en los inversionistas, porque si yo me había comprometido a cierta regla y al final de año no la cumplo y al año siguiente la vuelvo a incumplir y al año siguiente la vuelvo a incumplir, entonces pues como que esa regla ya no resulta tan creíble, ¿verdad? Y ahí tiene culpa el MEF, el Ejecutivo, pero también el Congreso, ¿no? La ley de presupuesto que se aprobó ahora para el 2025 tiene una cantidad de disposiciones complementarias que lo que hacen es en realidad generar mayor gasto corriente, y como sabemos ese mayor gasto corriente no es solo para un año, sino es que ya se vuelve gasto permanente porque se impone nombramiento de personal, aumento de salarios. Entonces ahí hay un problema de mayores gastos que a largo plazo pueden debilitar algo que el Perú tenía muy bien ganado en los últimos 20 años, que era su solidez en sus cuentas fiscales. Sí, Nicolás, como bien lo dices, el déficit fiscal en el Perú alcanza ahora el 3.7% del PBI, cosa que no se veía desde 1992.
Y por 2 años consecutivos, como lo dice, por 2 años consecutivos hemos roto, ¿no? Los niveles fiscales en el país. O sea, nos hemos gastado más dinero de lo que tenía presupuestado gastar el gobierno en un año fiscal. ¿A qué nos puede llevar? Porque todo indica, ojo, las proyecciones indican que va a continuar así el 2025 y 2026. El señor Velarde, el presidente del BCR, ya lo advirtió. Y el mismo ministro de Economía también lo ha reconocido, dijo que esto es insostenible. Pero pareciera que todo va en ese rumbo, Nicolás. Sí, como digo, lamentablemente, y acá entramos a algunos de los problemas que vemos también para el 2025, es una, una debilidad del MEF ante el Congreso al momento, por ejemplo, de negociar el presupuesto o ponerse firme en controlar el gasto, ¿no? Siempre al MEF se le acusaba de que no soltaba el dinero, de que controlaba demasiado el gasto, y en parte es su rol. O sea, el ministro de Economía no tendría por qué ser popular, ¿no? Porque Claro. un ministro de Economía popular que le da dinero a todo el mundo, no está haciendo bien su tarea. Y lamentablemente lo que ha pasado, lo que viene pasando, es que el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso un poco que se ha roto, y pues el Congreso está aprobando iniciativas de gasto como las que hemos visto en la ley de presupuesto del 2025, y que lamentablemente en un año electoral que viene el 2025 y hasta julio en abril, que son las elecciones del 2026, pues las medidas populistas probablemente, y la presión para las medidas populistas va a ir en aumento. El gran reto del Ejecutivo, y que en lo personal lamentablemente yo no veo una capacidad de control por parte del MEF, es justamente no permitir estas presiones, tratar de controlar estas presiones de mayor gasto. Ahora, esto en el largo plazo lo que puede generar, por ejemplo, es que perdamos el grado de inversión, ¿no? El grado de inversión lo que nos permite es financiar deuda a una menor tasa. Y esto es como un círculo, ¿no? Porque justamente el déficit fiscal se financia con deuda. Yo tengo mayor gasto que mis ingresos, de algún lado tiene que salir el dinero, ese dinero sale de préstamos, ¿no? Me presto dinero para poder financiar ese gasto. Si yo empiezo a acumular mayor deuda, y me vuelvo un país más riesgoso porque no cumplo mis reglas fiscales, pues las tasas de interés a las que yo puedo acceder a crédito van a empezar a subir, lo cual encarece la deuda y lo cual empieza a generar mayores problemas. Ahora, es cierto que el Perú lo que tiene como gran ventaja es lo que se conoce como su solvencia, es decir, el porcentaje de lo que tenemos como deuda respecto al PBI es relativamente bastante bajo con relación a lo que tienen otros países en la región, y eso es lo que nos ha permitido mantener nuestro grado de inversión. Pero, por ejemplo, Colombia perdió su grado de inversión porque justamente un gobierno como el de Petro aumentó el gasto público indiscriminadamente, no cumplió sus reglas fiscales, y eso le significó a la larga perder el grado de inversión. Si nosotros mantenemos este incumplimiento de las reglas fiscales sostenidamente, pues vamos encaminados a también perder ese grado de inversión que es importante para la economía. Y parece que va a ser así. El Congreso, como bien lo has dicho, el Congreso está irrogándose acciones que no le competen, que son inconstitucionales. El Congreso no tiene una capacidad de gasto, no tiene una capacidad para poder administrar los recursos del Estado. Ese no es su labor, pero lo está haciendo con la complicidad, el silencio del gobierno y más del ministro de Economía. Tanto así que se acaba de presentar, por ejemplo, amigos televidentes, un proyecto de ley para el retiro del 100% de la CTS hasta el 2026. Suena bien. Estas medidas populistas son eso, populistas, demagógicas, que suenan bien al oído, pero que a la larga significa pobreza, a la larga significa escasez. O sea, te dan ahorita para tranquilizarnos, porque esto es lo que pretende el gobierno, para tranquilizarnos, nos dan el dinero como cancha, plata como cancha, ahora, ¿no? De la CTS, en fin, todo lo que, AFPs, todo te lo entregan, pero para estar tranquilos, supuestamente,
pero luego para el futuro, ahí van a ser las consecuencias, Nicolás. Sí, y efectivamente lo que mencionabas, Carlos, sobre el tema de Ujú, el, ujú. A ver, perdón, Nicolás, ¿me escuchabas? ¿Aló, Nicolás? sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto, dime. Sí, perdón. El tema de la inconstitucionalidad de estas medidas, bueno, entendemos que la Constitución justamente no le da capacidad de gasto al Congreso, lo cual tiene sentido porque imagínense qué congresista va a estar en contra de una ley que diga que hay que aumentar el salario a todos los servidores públicos, Ujú, profesores. No veo a ningún congresista saliendo a decir yo estoy en contra de que le aumenten los salarios a los docentes, a los médicos, a los profesores, a los policías en general. Porque es parte de su labor del legislativo, tiene un afán populista, en fin. Pero justamente por eso no tiene una iniciativa de gasto y la Constitución no le da una iniciativa de gasto. La iniciativa de gasto la tiene el Ejecutivo, ujú. el MEF, que es el encargado de controlar el gasto, hacer la recaudación, el presupuesto, en fin. Pero lamentablemente el Tribunal Constitucional actual, elegido Le por dio este esa Congreso, prerrogativa, sí. ha emitido fallos donde se dice que el Congreso sí tiene iniciativa de gasto siempre y cuando los proyectos de ley no impliquen un incremento de gasto en el año actual, sino en el siguiente año, ¿no? Entonces, está bien, el Congreso no puede sacar un proyecto de ley para el 2025 que diga auméntese el salario a los docentes o increméntese el bono, el monto de pago de pensión 65, pero bajo este criterio del tribunal, que me es difícil de entender, sí puede hacerlo para el próximo año. Sí puede decir, bueno, para el 2026 increméntese el salario de los docentes o auméntese la contratación de médicos o auméntese el bono, por decir cualquier cosa, el pago de pensión 65. Entonces, eso es una lamentable sentencia del tribunal, la interpretación del Tribunal Constitucional de lo que es la capacidad de gasto, que ha dado justamente cabida a que en esta ley de presupuesto aprobada el año pasado para el 2025 se ponga un récord histórico de disposiciones complementarias donde se da mayores salarios a médicos, se nombra a autoridades se da licencia para nombramientos en el sector salud, para aumentar salarios a auxiliares en educación, aumentar a Fuerzas Armadas, policías. Y uno dice, bueno, está bien, o sea, yo no quiero ser pues, el malo de la película que esté en contra de que le aumenten el salario a las personas que trabajan en el sector público, pero como en cualquier empresa o cualquier sector, ese incremento tiene que ir acompañado de una medición de calidad, resultados, cuáles son los resultados en el sector educación, cuáles son los resultados en el sector salud, mediciones de eficiencia, está bien, si Exacto. los médicos son muy eficientes, si los profesores son muy eficientes y tienen resultados, que se les pague lo que corresponda. Pero no, lamentablemente lo que se hace en el gobierno es simplemente aumentar por aumentar y sin un tema meritocrático detrás que genera pues estos problemas y esta presión. Y no Efectivamente. quiero Ajá. dejar de mencionar, cambiando un poquito el tema, que también para el 2025 hay dos riesgos grandes, ¿no? El primero es el político, ya a partir de Eso. julio de este año vamos a estar en campaña Preelectoral, sí, sí, sí. electoral, tenemos probablemente hasta más de 40 partidos inscritos y entonces la incertidumbre va a ser grande y obviamente sabemos que en un contexto de incertidumbre la inversión privada se para o deja de crecer. Y lo otro es el mundo. Eh, Tenemos en Estados Unidos al presidente Trump, que la próxima semana o un par de semanas está asumiendo el cargo, con medidas proteccionistas, aumento de aranceles, lo cual puede afectar a nuestras exportaciones. Y en el mismo sentido, en China, una caída en la demanda de productos chinos, lo cual a nosotros nos afecta, pues China es nuestro principal socio comercial. Entonces, por ahí los vientos del exterior, que son muy importantes en la economía peruana, presentan esos riesgos que no hay que dejar de lado. Bueno, pues mientras miremos el mundo que puede de alguna manera pues, afectarnos, primero solucionemos los problemas internos, porque si no hubiéramos tenido esta crisis política como la tenemos, creo que el crecimiento hubiera sido mayor. Nicolás, eso qué duda cabe, ¿verdad? Con esto termino. Sí, 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 sin duda. Sin estas crisis y con un mejor manejo
la convulsión social y de las crisis, algunos proyectan que el crecimiento podría haber sido de 4 o 5% y no el 3% que estamos teniendo. Lo cual en porcentaje puede parecer poquito, pero significa un montón de dinero detrás y capacidad, sobre todo, porque los economistas hablamos mucho del PBI, pero el PBI significa mejores empleos, significa capacidad de reducción de pobreza, significa mejor calidad de vida para los ciudadanos al final del día. Qué duda cabe, ¿no? Un punto de PBI, ¿cuánto empleo representa, Nicolás? Aproximadamente. O sea, cuando nosotros hablamos de 2.5, 3% de crecimiento, no, pero hemos caído medio punto, hemos caído un punto, ¿qué problema hay? Que por un puntito tanto problema, no. Pero hablar de un punto percentual en el Producto Bruto Interno, en el PBI, tiene un golpe durísimo. No solo a la economía, sino al bolsillo de todos nosotros, de usted que nos está mirando en la televisión. Por ejemplo, Nicolás, aproximadamente un punto en la caída, en este caso un punto de caída en el PBI, ¿qué representa? Sí, miren, tengo el dato de aproximadamente 3% del PBI, 3 puntos de PBI son como 30.000 millones de soles. O sea, un punto son 10.000 millones de soles. Sí. Entonces, es mucho, sí, es muy significativo el incremento. Y como te comentaba al inicio de la entrevista, lo que se estima es que para capturar, poder brindar empleo a la masa laboral que se inserta a la economía, esto ya lo comenté, se requiere crecer entre 4 y 5%. El PBI requiere crecer entre 4 y 5%, ¿no? Entonces... y nos va a costar mucho, nos va a costar mucho. Sí, un punto del PBI es muchísimo. Pasar de crecer 3%, como hemos crecido actualmente, a crecer 4 o 5% significaría, por ejemplo, en lo que mencionaba, de que este crecimiento de 4.5% permitió que todas las personas que se insertaron al mercado laboral en el 2024 pudieran conseguir un empleo adecuado, ¿no? El haber crecido 3% significa que ha habido un porcentaje de esta población que se ha insertado al mercado laboral, que ha terminado sus estudios, que ha terminado la universidad o que del colegio ha decidido ingresar al mercado laboral, pero está subempleado, está con la informalidad o simplemente sigue buscando empleo. Nicolás, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos pues todo este análisis de cómo estamos económicamente, cómo cerramos el 24, qué se viene para el 2025, que de por sí, como ya lo avisoras, va a ser un año muy difícil por toda la coyuntura que has descrito. Te agradezco muchísimo, Nicolás Besillo. No, gracias a ustedes. Y un último tema final es la inseguridad, que creo que en Trujillo está de más mencionarlo, pero combatir la inseguridad también es clave. Totalmente. Ahora hay que cuidarnos no solo de los delincuentes, sino también de la policía. Recordamos que anoche un policía mató a una persona, ¿no? Así que así estamos. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo a la distancia. A ustedes. Muchísimas gracias.